buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos celebrando este coloquio internacional, Gobernar para la Transformación, a 60 años del gobierno del profesor Juan Bosch, una iniciativa de la Fundación Juan Bosch y coordinada en esta ocasión por el profesor Elvin Calcaño, a quien saludo. Saludo también a mis queridos amigos de la gestión cultural. Doy la bienvenida al profesor Héctor Santana, que es gestor cultural, escritor y profesor. Pertenece al taller literario Narradores de Santo Domingo y actualmente es funcionario del Ministerio de Cultura en el área de la gestión literaria. También Boinayel Mota, que está por allá, es cineasta, músico, productor, fotógrafo. Trabaja todo el tema de la cultura y el legado taíno. Y también saludo a Jonathan de Olio, que sí es de la casa, ese sí es de la casa. Es antropólogo social e investigador, escribe artículos de opinión y científicos vinculados a sus líneas de investigación, publicados en medios culturales y académicos aquí en el país y también en el extranjero. Vamos a tener ahora un conversatorio que va a ser moderado por Jonathan y la idea es poder abordar la gestión cultural desde estos espacios de trabajo de estos tres gestores culturales, sobre todo la clave transformadora, es decir, qué está pasando en sus espacios culturales, cuáles son las necesidades, las dificultades y sobre todo cuál es esa perspectiva, cuál es el camino que deberíamos recorrer a partir de ahora. Entonces, doy la palabra a Jonathan. Y gracias por estar aquí, a ustedes tres y a los presentes también. Bien. Muy buenos días. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de estar en este espacio, compartiendo con todos ustedes, sobre todo siendo parte de la historia de este evento trascendental, sobre todo para las personas que como yo estamos muy vinculados a ese legado y a ese pensamiento del maestro, ese pensamiento bochista y a esas ideas. Agradezco la oportunidad de la invitación y bueno, cuando me hablaron de compartir saberes sobre lo que estamos haciendo desde la gestión cultural, cada uno de los que estamos aquí desde los diferentes espacios, y me hablaron de transformadora, digo, wow, qué interesante, porque precisamente en estos momentos esa es una de las cosas que hay que trabajar y que hay que dar a conocer. De manera que vamos a iniciar, ya se han presentado parte de los compañeros, pero con una ronda de preguntas, vamos a iniciar con el maestro Héctor para que nos cuente un poco sobre su quehacer en el sector, aunque ya se han dicho pinceladas, pero sabemos que detrás de cada quien hay muchas cosas que se han hecho, que se están haciendo y por hacer. Entonces, aspecto de la gestión cultural que vamos trabajando en los diferentes espacios, maestro. Muchas gracias, buenos días. En lo particular, quiero comenzar estableciendo como un punto de partida que nace desde la concepción misma de la actividad y tiene que ver con esta palabra transformadora, que para mí es una palabra, un concepto bien interesante y que yo creo que de alguna forma, muy en el fondo, toda actividad cultural, aunque no se diga, procura ser transformadora. Toda actividad cultural, por nimia que sea, transforma. Entonces, lo pertinente en este caso es cómo podemos nosotros hacer conciencia del poder que implica la acción cultural, porque muchas veces trabajamos a ultranza de ella y no la percibimos como un ente transformador porque tal vez no tengo 2 millones de views
porque no hay 1.500 millones de likes ni nada de eso, sino que la transformación no es una cuestión exponencial, sino una cuestión íntima, si se quiere, con un aire hasta de confesión, y me encanta porque trasciende hasta la barrera del tiempo. No tiene que darse ahora, hoy, ella se va a dar en un momento determinado. Entonces, desde mi humilde óptica, puedo decir que, por ejemplo, en el campo de la literatura, que es más o menos donde yo me desenvuelvo, la gestión cultural con talleristas, con organizaciones, lo primero es la necesidad que hay de que se lleven actividades de gestión cultural. Hay un hambre de gestión cultural. La gente está ávida por el vacío que deja todo este apabullamiento de las redes sociales. La gente está ávida de cuestiones de tipo que sean realmente de tipo cultural. O sea, la cultura como acto ennoblecedor que engrandece el espíritu, que nos hace más humanos. No digo que nos haga mejores, pero nos hace más humanos, nos hace como entendernos y conocernos mejor. Entonces, desde esa óptica, tenemos varios obstáculos, podríamos decir. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la oferta, y la oferta desde todos los ámbitos. Por ejemplo, en el área de la literatura, nosotros, aunque contamos con una cantidad inconmensurable de poetas, pero cuando hablamos de narrativa, la cuestión se disminuye, aunque hay intentos muy interesantes, proyectos muy interesantes, pero casi no, la narrativa es como la cenicienta de las letras dominicanas, y esto tiene que ver con muchas cosas. Nosotros tenemos una oferta académica en donde la literatura per se es muy tímida, y hay otro cáncer también, que es la literatura permeada por la lingüística. Casi toda la literatura que uno pueda estudiar acá está muy permeada por la lingüística, y entonces yo sostengo como que la lingüística ha secuestrado la literatura, y si nos vamos, no hay desde las instancias superiores una real oferta de capacitación de recursos humanos en el área de la escritura creativa, por ejemplo. Ese es uno. Entonces, el otro está en el hecho de que la literatura no es un producto que a veces yo quisiera que fuera como la bachata o como el dembow, que usted con 2 discos, 18 años, usted se puede convertir en una mega estrella de esto. Pero la literatura necesita tiempo, tiempo y tiempo de oficio escritural y tiempo de oficio lectoral, digámosles así. Entonces, más o menos esa es la disyuntiva en la cual yo me desenvuelvo, y debo decirle que no obstante a todos esos obstáculos que yo he podido presentar, seguimos trabajando pie juntilla con todo el que quiera realizar algún tipo de actividad que tenga que ver con la literatura, con el tallerismo, con la escritura creativa, porque consideramos que esa es una forma muy idónea de transformar. Muy bien, se escucha, sí. El maestro Santana ha tocado varios aspectos. Me ha gustado mucho que no dejó la realidad que vivimos ahora, que es el tema de las redes, cuando hablaba de Beauty y de Like, que bueno, eso es todo, eso sería otro conversatorio. Pero bueno, entonces pasando de esa mirada de la gestión cultural desde la literatura
y desde la creación y demás. Entonces pasamos al otro lado, que es el interesante trabajo que realiza el amigo Bonayel, y con esa preservación, puesta en valor de los patrimonios que tanto hace falta, y entonces vamos a conocer un poco sobre ese trabajo que realiza. Saludos, se escucha, ¿verdad? Bueno, buen día, gracias a la Fundación Bosch por la invitación. Soy Bonayel Mota, soy de San Carlos, de un barrio que tiene mucha cultura. Y luego de ahí me fui a Sabana Perdida, porque en ese momento el barrio estaba en una situación que no era soportable. Pero sobre todo yo nunca personalmente me he propuesto ser un gestor cultural. Sencillamente yo voy en el camino de las cosas que para mí me da una cierta motivación, y sobre todo son motivaciones en el aspecto espiritual, es lo primero. Entonces yo descubrí a temprana edad esa conexión con mi cultura y con todos esos elementos espirituales que también a mí me mueven. Entonces de ahí me centré en Mata los Indios. Mata los Indios es una comunidad de Villamella, donde está la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, fundada en el siglo XVI, donde los congos son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y cumplió recientemente el 18 de mayo 22 aniversario de ser patrimonio. Entonces ahí yo me encontré un maestro, y ese maestro se llamaba Casimiro Minier. Casimiro Minier, como dicen en la comunidad, era un tronco de los Minier y tronco de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo. Y para mí eso fue amor a primera vista. Mucha gente entiende, bueno, si hay un amor a primera vista fuerte con este maestro, por lo cual yo duré alrededor de 20 y tantos de años con él, aprendiendo todo lo relacionado a la tradición de los congos. Al hecho que él hizo mis primeros tambores, porque yo también soy percusionista. Y entonces es él quien me introduce a la tradición de los congos. Entonces permanentemente yo visito la comunidad y estoy con él, y él me asimila como un hijo adoptivo hasta su muerte. Entonces yo empiezo a hacer ese contacto con la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, a interesarme sobremanera los congos, la cofradía. Y cuando yo visito en ese instante, digamos, a mediados de los 90, 95, 96, por ahí, todavía la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo no era patrimonio de la humanidad, por lo cual yo en mi proceso de investigación, y claro, lo planteé al principio, es una búsqueda espiritual, ahí resulta que los congos son patrimonio de la humanidad. Para mí fue una sorpresa grata, interesante, de que esta cultura que yo estoy viendo aquí en esta comunidad, que eminentemente es una comunidad al día de hoy totalmente marginada por el Estado Dominicano, donde no se le ha dado el valor que tiene, y ahora como patrimonio de la humanidad. Entonces a partir de ahí yo empiezo a desarrollar cosas con ellos. El maestro se muere, pero antes de que muriera yo creo con él una pequeña escuelita para ir transfiriendo la tradición a los niños de la comunidad. Aunque la tradición es un asunto en todas nuestras comunidades oral, que muchas veces no se necesita, digamos, el concepto escuela, porque los niños van a donde los ancianos, y eso sigue siendo la escuela, y van observando cómo el anciano perfora el árbol, dónde lo corta, si es luna nueva o luna llena, etc. Entonces, a partir de su muerte en el 2018, yo creo un espacio que se llama Calunga, Centro Cultural, que es convertir la casa de él, lo convertí en un estudio de grabación, pero también escuela. Entonces ahí los niños van a aprender toques que no necesariamente son de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, sencillamente por mi conexión con otro tipo de manifestaciones, que entonces tengo los tambores de esas manifestaciones y voy desarrollando con ellos esas manifestaciones, sea de baní, sarandunga, sea de los guloya, que también es patrimonio de la humanidad, sea merengue. Y entonces este espacio que está dentro de la comunidad sirve
para grabar este tipo de música. Entonces, a partir de todo esto que le estoy narrando, es que yo voy gestando cosas, pero sin la visión, digamos, y sin la pretensión de, a partir de todo este concepto que se ha generado, de gestor cultural y todo eso. Entonces, en medio de todo lo que vamos generando, hay inmensas, digamos, precariedades, porque bueno, todavía una comunidad como la de Mata los Indios es el patrimonio de la humanidad y no existe un centro cultural todavía, y hacen 22 años de ser patrimonio. Pero este patrimonio no es tan solo ya del pueblo dominicano, sino que es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sin embargo, no existe un centro cultural, no existe un museo en el espacio, todavía no existe, por ejemplo, de un determinado ministerio como Cultura o Educación que ponga profesores a generar también un trabajo, percusionistas, para ampliar el conocimiento de los chicos de ahí, que no tan solo sea su patrimonio cultural, como es el caso de los congos y manifestaciones como de la salve. Entonces, sencillamente los chicos lo que hacen es que se marchan ya cuando tienen 14, 15, 16 años a trabajar mecánica. O sea, para mí eso me duele bastante y que he estado tanto tiempo en la comunidad, porque yo digo, ellos no nacieron para ser mecánicos. Mecánicos pueden haber muchos dentro de la sociedad dominicana, sin quitarle mérito a este ejercicio y a esta profesión. Sencillamente tienen unas habilidades increíbles para la música. Y su música de sus abuelos y sus abuelas es patrimonio de la humanidad. Entonces, el Estado tiene que tener una política para desarrollar eso, para que estos niños no se escapen a ser simplemente mecánicos de un motor o de un carro. Entonces, esas son de las cosas que en el camino tú vas viendo. Mientras tú lo tienes, los niños alrededor de 10 años, ellos están tranquilos. Pero ya cuando tienen 15 ya empiezan a tener necesidades, o que quieren tal tenis, o que quieren tal gorra. Sencillamente salen de la comunidad a hacer mecánica y van abandonando ese proceso tan rico que es de su cultura. Entonces, esos son uno de los elementos fundamentales que yo me he encontrado en el camino en las comunidades. Bueno, yo pienso que ese trabajo que hace Bonayer es tan interesante porque no solo está vinculado al tema de las cofradías, pero también hay que hablar de ese trabajo extraordinario que realiza en lo que tiene que ver con la puesta en valor de ese legado taíno, que dicho sea de paso, hace pocos días, bueno, todavía están en el proceso de actividad de un evento que él hace cada año de visibilización y puesta en valor de nuestros pobladores, sobre todo vinculándolo a la educación, a educar y a visibilizar y a proyectar cómo se iban dando esos procesos, donde también participan extranjeros que apoyan y demás, y son muy concurridos. Bueno, pasando ya a lo que me corresponde a mí, yo particularmente, igual que Bonayer, hace unos 10 o 12 años que hice unos estudios de estos temas en Cuba, cuando todavía ni siquiera había estudiado antropología y demás, y a partir de estudiar gestión cultural en la Universidad de Oriente y animación sociocultural, participación popular y demás, entendí la importancia que tiene la gestión cultural, el reconocimiento que hay que darle a quien hace este trabajo y también el miedo de que me llamen gestor cultural, porque eso implica muchas cosas. Entonces, en nuestro país, yo siempre he planteado que se ha cualquierizado el hacer cultural. Aquí el que baila una bachata o escribe cualquier cosa en sus redes sociales se denomina gestor cultural, pero la palabra es demasiado amplia para una persona poderse llamar gestor cultural. De manera que a mí me gusta más trabajador de la cultura.
Entonces eso engloba otras cosas, además de que tengo otras formaciones que también están vinculadas a ese trabajo. Yo desde niño estoy vinculado a todo esto. Siempre pongo en valor mi historia con mucho orgullo. Yo vengo, aunque tengo unos orígenes sureños de San Juan de parte de mi padre y cibaeño de parte de mi madre de la provincia de Duarte, específicamente de Castillo, de ahí, de esos dos espacios vengo. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa se daba una correlación de dos culturas y dos historias e identidades. Mis abuelos eran curanderos, servidor de misterio, mi abuelo, vinculado a la práctica liborista. En mi casa se hacía gestión cultural empírica, porque en las noches se juntaban a hablar de los cuentos, que si el bacá que salió, que si el muerto que salió, que si la gastronomía, que si el chenchen. Entonces mi abuela iba a los rezos a los 9 días. Luego nos mudamos a Sabana Perdida y duré unos 10 años viviendo allá. Y ahí entonces me vinculé a esta cultura de los congos, de las celebraciones y demás. Y me fui envolviendo y enamorándome de todos estos procesos. Estuve ligado por unos años a la iglesia, sobre todo a la de Espíritu Santo, donde estaba el padre Abraham, que fue un sacerdote que duró un tiempo por ahí. Hizo un trabajo muy vinculado a la comunidad y al respeto y fortalecimiento de esa religiosidad popular. De manera que entonces fui vinculándome en todo esto, en las escuelas, el liderazgo y demás, pero siempre poniendo en valor esa historia ancestral de la religiosidad popular. Era lo que más a mí me interesaba y con lo que me identificaba. En tercero de bachillerato, que yo lo cursé en el Politécnico Santa Ana, en Gualey, donde hice mis estudios de bachillerato, en un trabajo final en la asignatura de Ciencias Sociales, yo monté, señores, un altar. Y eso fue una cosa del otro mundo. Yo tengo un recorte del periódico Listín Diario del año 2002, donde hay una reseña de ese trabajo que yo realicé. Bueno, pues a mí eso me llevó a exonerarme la asignatura. Pero como yo en esa feria científica explicaba que la corte india, que por qué 21 división, o sea, pero era que ya yo venía formándome en todos esos procesos, de que mucha gente entonces se encuentran, pero ¿cómo? Y esto no es de aquí y demás. Bueno, pues entonces ahí me vengo vinculando y ya entonces entro a la universidad, tengo la oportunidad de estudiar en México, entonces ahí me voy, estudio antropología y voy poquito a poco haciendo pasos, escribiendo en algunos espacios, en otros espacios que me han dado la oportunidad también haciendo comunicación desde la parte cultural y también vinculado a la docencia. Para mí es un trayecto recorrido, falta mucho por recorrer. Este es un país muy difícil de hacer gestión cultural. Quienes estamos vinculados a esto lo sabemos. Aquí es muy difícil hasta tú tener la oportunidad de, cuando tienes algo escrito, publicarlo, en todos los sentidos, pero bueno, uno no desmaya, uno sigue hacia adelante y va avanzando. Vamos ahora a pasar a una segunda ronda de preguntas sobre esas dificultades que, aunque rápidamente la he esbozado, con las que nos encontramos para nosotros llegar a tener esa gestión cultural que sea transformadora, que es prácticamente la parte fundamental que nos convoca. Y entonces seguimos con el profesor Santana. Gracias. Muy bien. Hay una idea, y es que la gestión cultural debe verse partir desde la necesidad que tiene la comunidad de esa gestión, de la formación que tiene el gestor, que, como dije en principio, es una formación que nunca termina, que es constante
y que llega por todos lados. Entonces está también el conocimiento que tiene el gestor de la comunidad para ofertar un determinado producto, porque muchas veces yo puedo estar imbuido de un conocimiento en un área y la comunidad no estar vinculada con eso o sentir que no tiene la necesidad de. Entonces, para que la gestión cultural sea transformadora debe haber una real comunicación, un real vínculo entre la comunidad y el gestor que permita, o el trabajador de la cultura, como decíamos acá. ¿Para qué? Para que el objetivo o los objetivos que se tienen se puedan cumplir. Entonces, cuando se trabaja a ultranza de la necesidad y de la comunidad, pues es muy probable que no se tenga el éxito. Ahora bien, partiendo del conocimiento que tenga el gestor, del dominio que tenga de su comunidad y del área que maneja, por ejemplo, el caso de Bonayel, yo me va a perdonar que lo voy a citar. Nosotros acabamos de tener una jornada en la Loma del Pomier, en donde se hibridó la cultura taína, la escritura creativa sobre la cultura taína. Entonces vi con mucha positividad el hecho de que los jóvenes se integraran a una cosa y a otra, sintieran que no había una diferencia entre el yo vestirme como se vestía un taíno, un caribe, un ciguayo, y el hecho de yo estar escribiendo poesía, escribiendo cuentos sobre la cultura taína, o que tuviera ese elemento dentro. Entonces eso tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Hay un conocimiento del gestor, de la comunidad, de las necesidades de la comunidad, pero también el gestor moldea, elabora unos productos que están diseñados especialmente para la comunidad y que sabe que de antemano ese producto va a ser recibido de muy buena gana por ella, como de verdad ocurrió. ¿Por qué? Porque constituyen elementos novedosos y a la juventud le gusta la novedad, le llama sobre todo. Entonces, la creación de instrumentos, la posibilidad de interactuar con esos objetos, aunque yo no sea músico, poder palpar, poder tocar, poder vestirme. Entonces, todo esto, creo, conjugan lo que sería una gestión cultural transformadora a partir del conocimiento que se tiene de la comunidad y la capacidad o las capacidades que pueda generar el mismo gestor. En ese sentido, también puedo decir que cuando se da un trabajo cultural efectivo, las respuestas regularmente suelen ser positivas y perduran en el tiempo. No son una cuestión efímera, que no va a trascender, sino que cuando se trabaja de esa manera, la persona se marca, se transforma, porque ella se apropia de ese hecho cultural, lo hace suyo, y entonces ya no tenemos un joven que, yo diría, por ejemplo, como ocurría con un experimento de la física, que era el experimento de caja negra, que entra una cosa y en el medio ocurre una cuestión y al final salía otra cosa. Pongamos, por ejemplo, por un lado a la máquina ingresó harina y huevo y por el otro lado sale una masita. O sea, más o menos así opera la transformación en la comunidad cuando la gestión se realiza con conciencia y con capacidades. Excelente, maestro. Yo pienso que fundamentalmente todo proceso de gestión cultural, de trabajo cultural, de creación, de vinculación que se lleve a cabo, tiene que tener como norte la transformación. Y precisamente Bonayel es un trabajador cultural que en sus eventos
que siempre trato de estar y en sus proyectos, él tiene una demanda de una nueva generación. Siempre él está vinculado con jóvenes, con adolescentes que siguen ese trabajo. Entonces, esa importancia de ese quehacer de gestionar cultura, de crear proyectos, de vincular procesos y llevarlo a que sean transformadores, ¿cómo lo ves? Bueno, tú sabes que me encanta lo de la visión de proceso transformador, ¿no? Yo entiendo que propiamente a mí la cultura nuestra me ha transformado, es lo primero. Con el hecho de que, bueno, estudié cinematografía en la UAS y de ahí una herramienta para yo poder hacer los documentales en las comunidades. Y tener ese conocimiento para pasarlo a la nueva generación, ya sea mira cómo se utiliza esta cámara, como para escribir el guión o para hacer la fotografía. Si no hay cámara, hay celulares ahora, pero vamos a partir de lo que es el concepto del lenguaje. Entonces, por eso es un elemento que siempre me hace vincular con los jóvenes, con la nueva generación, pasando las informaciones que yo tengo y recibiendo informaciones también de lo que ellos tienen. El caso de Matar a los Indios, que es muy puntual, y yo creo que sería único en la isla y alrededor del Caribe de que una comunidad tenga su propio estudio de música para capturar la música de la tradición. Entonces, para mí eso fue un reto transformador. Primero, que yo quería hacer el estudio en la casa de mi maestro, que murió de 110 años, y él fue en la comunidad de Mata a los Indios en Villamella, exacto, donde está la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo. Entonces, a sabiendas de que ahí hay una, digamos, tradición ancestral de construcción de las viviendas a partir de la madera de palma. Entonces, cuando yo que acabo de hacer, digamos, el año pasado hice una película sobre la Cofradía de los Congos, con fondo de lo que se genera en la industria cinematográfica, la ley de cine, saldrá el próximo año. Yo digo, bueno, yo quiero, aparte de que la firmé en la comunidad, mi maestro es que va contando la tradición y a través de mi maestro otro personaje, pero todo de la comunidad, yo firmé la película en la comunidad. Digo, ahora yo quiero hacer la música de mi película en la comunidad, no ir a un estudio en Santo Domingo, quiero hacerla aquí, por toda la energía que me permite la comunidad. Todavía en la comunidad la gente dice, voy a la capital, entonces, pero tiene metro, pero hay un concepto, voy a la capital, lo cual se sienten cómodos de hacer la música en la comunidad. Entonces yo dije, voy a tomar la casa de mi maestro para eso. Mi maestro murió en el 2018. Cuando entro, digo, bueno, la voy a hacer aquí, empiezo a ver la calidad de la madera, ya era complicado, pero yo dije, yo quiero dejar esta atmósfera de madera. ¿Qué yo hice? Destruir la casa por completo, hice 4 capas de madera, pero yo no soy carpintero, ni ebanista. Ok, voy a tomar a personas de la comunidad para explicarles que sí manejan eso, pero yo también tengo que tener cierto conocimiento para dirigir lo que quiero hacer, que es un estudio de música. Pues entonces, ¿qué herramienta? El Internet. Entonces yo empiezo a estudiar durante 8 meses, 5 o 7 horas sobre acústica, con profesores alemanes, con profesores de Estados Unidos, a estudiar esto. Entonces luego, a partir de ahí, yo diseño la acústica de la casa que yo quiero. Pero tengo el inconveniente que hay gente que dice, no, tiene que ser en concreto. Yo digo, no, va a ser en madera, voy a honrar al maestro, va a tener la estética del maestro, pero va a ser en madera. Pero todo el concepto acústico va a ser igual que cualquier estudio de aquí o de Estados Unidos, porque voy a utilizar los mismos materiales. Y entonces a partir de ahí hice mi diseño, construyo el estudio, integro a la comunidad a esta construcción, pagándole de mi dinero, porque no había otra forma, logro la construcción, empiezo a hacer el análisis de la acústica, invito luego a amigos de fuera para que me hagan luego el análisis ya final de la acústica y está bien. Pero en ese sentido estoy integrando a los jóvenes y de ahí a otros jóvenes dominicanos que estudiaron en Inglaterra y quieren grabar en el estudio. Entonces, de esa forma yo creo que uno va generando proyectos
que tienen ciertas perspectivas en comunidades y que no necesariamente tienen que simular los proyectos que de grandes estudios. Y es un elemento que luego esos jóvenes que se educaron en grandes escuelas ven esta iniciativa y se integran para desarrollar el proceso de lo que vamos a grabar los discos. Entonces, para mí ese ha sido el proceso vital de generar las cosas. Primero, como decía Héctor, en las comunidades hay ciertas necesidades que podemos llamarlo el concepto de gestor, lo que sea. Yo simplemente voy a las comunidades porque me motiva primero la tradición de esas comunidades, sea música, sea culinaria, sea el movimiento del liborismo, que tiene música, que tiene, igual que la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo. Entonces, eso me hace durar un largo tiempo primero, de relacionarme con la comunidad, y luego a lo mejor a los 5, a los 7 años empiezan a salir esos procesos. Igual justamente que la comunidad de la vereda, de la Sarandunga, después de yo estar con ellos alrededor a lo mejor de 10 años, pues entonces hicimos un disco, que es el primer disco que hace la comunidad, lo grabamos en la montaña, yo me desplazo con todos los equipos, utilizamos una casa de madera techada con cana, que es una, de repente, arquitectura tradicional, pero también tiene una acústica tradicional porque todos los elementos que están ahí son elementos orgánicos, y ahí grabo el disco. Pero después que tengo 10 o 15 años de relación con la comunidad, igualmente la comunidad de La Maguana, que hicimos en el 94 un disco dedicado al 94 aniversario de la caída de Liborio. Pues ese disco lo grabamos en la comunidad, en el altar de Liborio, con los cantantes de la tradición y en la agüita de Liborio, en el espacio geográfico de la comunidad, y luego regalamos el disco a la comunidad, para que la comunidad también lo ponga a la venta. Si toda esa relación, por eso lo de gestar proyectos culturales, primero tienen que venir motivados de un elemento muy profundo de cada ser humano, primero, y luego esa conexión con esas comunidades para que todo se facilite, y luego, lo más importante, entregarle ese proyecto a la comunidad luego, para que la comunidad permanezca y sea parte esencial de ese proyecto. Un poco lo que he desarrollado. Muy bien, excelente. Ya le decía, señores, que Bonayel es completo en el trabajo de la puesta en valor de ese patrimonio inmaterial tan rico que tenemos nosotros y que, wow, a veces no lo conocemos. Yo pienso particularmente que desde la transformación cultural, desde la misma gestión, si hay que transformar, señores, un ejemplo de transformación, si hay que transformar sería iniciando con la transformación de la mente de nosotros como país. La mente de los dominicanos hay que transformarla, ese sentir, ese quehacer, porque quienes trabajamos esto y nos hemos arriesgado y comprometido, como decía Bonayel, que es fundamental el compromiso en esto, porque señores, el que se dedica a esto no se hace rico, uno termina poniendo de su dinero. Cuando yo quiero ir a una manifestación para hacer una documentación de algo y sistematizar y luego publicar en un artículo, lo hago por amor y a cotilla récord, como se dice. Bien, y si tengo que quedarme 3 días en una comunidad por ahí, demás, y a veces uno termina hasta con situaciones de salud. Entonces decía de la transformación de la mente de los dominicanos, que es fundamental, porque históricamente hemos estado de espalda a lo que somos, a nuestra identidad, a nuestra costumbre, a nuestras tradiciones y a ese rechazo que tiene toda una historia, que eso sería otro conversatorio. Pero bueno, aquí también hemos tenido históricamente personas que se han arriesgado y desde los diferentes espacios que han estado también han contribuido a transformar. Y precisamente lo que estamos celebrando junto a este evento a la misma fundación es
todos esos años que se cumplen, esos 60 años que se cumplen de ese golpe de Estado al gobierno de Bosch, que es precisamente fruto de un proceso de transformación que se hizo, porque las transformaciones que se dan tienen también pared y tienen retranca y tienen personajes que no quieren, que no aceptan. Entonces, y esa transformación que hizo el maestro desde la literatura, hay que leer todos esos aportes, a mí me encantan, y trato siempre de vincularlo por ejemplo, el otro día yo escribí sobre 2 pesos de agua, vinculado a esa religiosidad popular que el maestro ponía en valor, y con otros cuentos también ocurre y demás. De manera que hay un compromiso que primero nosotros debemos tener, primero transformarnos nosotros, si nos sentimos transformados, para después, teniendo la cultura y el trabajo cultural como puente, transformar a los demás. Entonces es básicamente por ahí. Vamos a pasar a la última parte, que sería ya la perspectiva, cómo nos vemos, qué hacer para lograr esto, necesidades y dificultades, y entonces veo que hay personas que están levantando la mano para ya luego, Jordi, ver qué tiempo vamos a tener para el tema del intercambio. Indudablemente que en el trabajo, a partir de criterios meramente dialécticos, tiene que ser promisorio el futuro de nuestro trabajo. Y lo digo porque si tomamos el ejemplo del mismo Juan Bosch, vamos a ver que en solitario fue capaz de provocar una serie de transformaciones, pero transformaciones muy interesantes, con su propia obra, su visión de la sociedad dominicana, y hasta de, si se quiere, de una conceptualización con el machepismo y muchísimas otras cosas más de nuestra realidad social. O sea, yo en ocasiones tengo pleitos con algunos escritores, porque para mí Bosch, hasta este momento, para mí, el mejor escritor dominicano es él. Y lo digo por el dominio que tiene de la palabra. Dominio que tiene de la palabra. Que tú no lo encuentras en ningún otro, y mucho menos en narrativa. Entonces Bosch fue capaz de trascender con un trabajo de calidad, un trabajo impecable, y logró de alguna forma sintonizar con la comunidad, partiendo del conocimiento que tenía de ella, y ese conocimiento le permitió estar íntimamente vinculado con las necesidades que tenía. Entonces era fácil para él decir, bueno, con esto yo puedo lograr esto, con esto puedo resolver este problema. Y lo hizo tan bien que hasta llegó a ser presidente de la República, que en unas condiciones que no eran muy favorables para él, a partir de todo lo que estaba pasando por estos lados y en el mundo. Entonces, dentro de los retos que tenemos está el hecho de la necesidad de que hayan muchísimo más centros en donde la gente pueda capacitarse, formarse a nivel de escritura, que casi no hay en este sitio. Espacios que tengan la posibilidad de perdurar en el tiempo, y que las actividades que se realicen no sean como hasta ahora, que son muy puntuales. En el sentido, por ejemplo, aquí no tenemos residencia de escritores que poder decir que vamos a llevar a los muchachos, por ponerlo de una manera ingenua y simple, una semana a un lugar apartado en donde solamente puedan escribir, leer,
o establecer una residencia de un mes, no existe nada de eso. Pero estamos tocando puertas, estamos luchando, no sé si al final tendremos que derribar la puerta y convertirnos sí, en saiyajines de la cultura para ver si, pero vamos a seguir intentando, no nos vamos a cansar, no vamos a desmayar, porque esta visión transformadora es un engaño en el sentido de que comienza con la transformación de nosotros mismos. Nosotros aspiramos a transformar, pero es porque inconscientemente estamos transformados y vemos la necesidad de parir ese embarazo que tenemos. Culturalmente, el gestor es un embarazado, ¿sí?, que inocula ese embarazo en otros. Y eso es lo maravilloso que tiene. Entonces vamos a seguir trabajando juntos para que cada día más lo que ocurrió en la década, principalmente en la década de los 80, que había con los clubes un movimiento interesantísimo y bello de gestión transformadora. Los barrios con sus clubes se transformaban. Los barrios con su grupo de baile, grupo de teatro, poesía coreana, se transformaban. Los jóvenes se transformaban. Entonces, todo no está perdido. Vamos a seguir trabajando en procura de una gestión transformadora. Así es. Nayel, rápidamente, ¿hacia dónde vamos desde esa mirada y de ese trabajo que tú realizas? Yo creo que es súper interesante lo que decía Héctor sobre el embarazo. Llámele como queramos llamarle, toda la gente que tiene iniciativas culturales particulares siempre va a estar sacándola desde su propio dinero, financiándola con comunidades. Yo creo que es fundamental que las instituciones del Estado pongan dinero para sacar esos proyectos. Porque, por ejemplo, propiamente en el caso de las tradiciones nuestras, se están muriendo muchos viejos y viejas, por decirlo en esos términos, y se están llevando un gran legado musical, son bibliotecas que la estamos perdiendo, que nosotros queremos seguir documentándola, pero si no tenemos financiamiento, o sea, por más que queramos, hay en todo el territorio nacional cantidad de ancianos y ancianas con un gran conocimiento que es digno de documentar, para que las nuevas generaciones puedan tener acceso a esa información. Y la única manera que se puede hacer eficiente es a través del dinero nuestro, a través del dinero de las instituciones del Estado, que al final son parte de nuestros impuestos. Excelente. Y en el caso mío, yo soy un poco a veces roca izquierda, pero a mí particularmente me llama mucho la atención cómo desde los estados se crean proyectos, sean proyectos de leyes, sean estrategias y demás. Ahora tenemos, por ejemplo, el mecenazgo y estamos hablando de economía naranja y que si la ley de cine y que si proyectos y demás. Pero a veces todas estas cosas se quedan en la burocracia. Y los portadores, los hacedores, los constructores, desde la señora que hace el chenchen en las matas de Farfán hasta la que hace la chola en Los Morenos en Villamella, que son portadoras y son hacedoras y son personas con una riqueza cultural a la que hay que ir, se mueren de hambre. Y cuando nosotros vamos a buscar cualquier información a la 1 de la tarde o a las 10 de la mañana, ¿saben qué nos dicen? Nosotros no hemos prendido el fogón. Entonces esos son los patrimonios. Así es que se establecen los patrimonios. Patrimonio incluso por la UNESCO, pero los portadores y los hacedores se lo está llevando quien lo trajo. Solamente se buscan cuando hay un evento y se presentan y demás. Eso es una cosa. Si queremos transformar, tenemos que comenzar a transformar desde ahí, desde las políticas públicas y el papel que tiene el Estado fundamentalmente en el apoyo y en la preservación
de esas manifestaciones y esos patrimonios inmateriales. Y otra cosa fundamental que planteaba el maestro Santana es la formación. En nuestro país hace falta formación en materia cultural, en todos los sentidos, para darle también un aspecto de más calidad, porque a veces nos vemos que participamos en eventos internacionales o en eventos que se hacen aquí, y en materia cultural, en diferentes aspectos, nosotros quedamos, porque cualquiera que dice soy gestor, participa en cualquier evento, un conversatorio, no sé cuánto, y hasta la forma de cómo habla de los términos, de todos esos procesos que se dan. No hablemos de la parte folclórica, que eso es otra cosa. Es fundamental la formación, escuela de formación en materia cultural. El mismo ministerio tiene un proyecto de un bachillerato en arte, pero bueno, la cultura no es solo la parte del arte, y el retorno de las mismas casas culturales y los clubes. Yo soy un producto de un club cultural, yo fui de las últimas generaciones, por ejemplo, de Agrucudegua en Gualey, que viví por ahí, pero eso está cerrado, y otros más. Entonces, desde las mismas alcaldías, tenemos leyes que hay un tanto por ciento para la cultura. Entonces, cuando tú vas a ver qué se está haciendo en materia cultural aquí, no, aquí se presenta un grupo de proyección folclórica y entonces, ¿y qué más? No, lo tomó el alcalde para otra cosa. Cuando nos formamos, nos empoderamos y podemos reclamar. Entonces, yo pienso que con eso cerramos y ha sido muy interesante este intercambio de saberes con estas miradas que hemos tenido con ustedes y también con todo el que va a ver luego esta exposición que se va a transmitir. De manera que muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos a permitir tener una pregunta por aquí. ¿Sí? Yo soy Félix Ramírez Sepúlveda, de San Pedro de Macorís. Realmente la gestión cultural transformadora es una necesidad de todas las comunidades y debe ser un punto prioritario en cualquier gestión del gobierno que sea. Pero la gestión cultural transformadora, en su esencia, necesita algunos componentes que en nuestro país tiene mucha carencia y debilidades. Fundamentalmente porque esa gestión cultural transformadora, en su esencia, si en su esencia es la de mejorar la calidad de vida y su permanencia de la vida, porque el arte humaniza y debe ser para eso. Si en su esencia es eso, y con esas carencias que tenemos nosotros, en esos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la gestión de recursos humanos. Tenemos muchas debilidades en cuanto a la formación de los gestores, de los gerentes culturales, etc. La gestión de los recursos económicos. Sin dinero no se puede hacer un trabajo cultural real. Y más en una sociedad como la nuestra, donde tenemos múltiples necesidades para vivir. Y en tercer lugar, los espacios para ese trabajo cultural. De manera que esos tres componentes, si no se dan en una sociedad, es muy difícil que podamos lograr una gestión cultural transformadora. Claro, de alguna manera, de manera particular, hemos contribuido con una transformación tímida, lo que hacemos cultura, lo que hacemos un trabajo cultural. Por ejemplo, desde San Pedro de Macorís, yo he hecho ese trabajo toda mi vida, pero lo hacemos en una sociedad donde todavía no se valora el trabajo de una transformación cultural. Entonces yo pienso, en definitiva, para concluir, que debe haber un acercamiento con todos los grupos culturales, con toda la gente que hace trabajo con las bellas artes, para ver en qué medida se puede hacer un plan nacional que implique que en todo el país llegue la idea de lo que representa el arte y la cultura para la vida de los pueblos. Gracias. Muy bien, yo pienso que lo que ha planteado el maestro debe ser como el gran cierre del conversatorio, porque lo ha esbozado rápidamente
y lo ha traído ahí práctico lo que hay, además desde su mirada también como trabajador cultural. Así es. Brevemente, Diomedes, ¿usted quería decir algo? Adelante. No, ya usted, y con eso concluimos. ¿Quería decir algo? Sí. ¿Están grabando? Ya. Bueno. Mira, muy bien, por lo que escuché, muy bien, muy interesante todo lo que se ha dicho aquí. Y yo quiero iniciar mis palabras felicitando a un profesor que se llama, creo que se llama Héctor Santana, creo. Sí, Héctor Santana, profesor de Joel, de Michelle, de Mabel, etc. Entonces quería hacer tiempo felicitarte y luego aquí públicamente en este espacio, porque son excelentes. Entonces siempre le pregunto, son mis sobrinos políticos, entonces le pregunto, ¿y quién fue su profesor? ¿Quién fue? Siempre hablan de ti muchísimo. De modo que te felicito, fuiste un gran profesor, sí. No sé si sigue siendo todavía. Y ellos lo dicen ellos, fue mi profesor, me dicen, no ponía a hacer esto. Digo, eso es, usted es un modelo como profesor. De modo, ¿tú sigues en talleres? Sí. Ah, muy bien, creo que estará haciendo un gran trabajo ahí, supongo. ¿No? Bueno, muy bien, entonces, bueno, es un tema para todo un día de seminario, ¿no? Yo creo que Jordi y Elvin, que es encargado de investigación de la Fundación, creo que este tema vamos a estar con los muchachos, con ellos y con otros más, tratar de sentar como una mesa de trabajo, que como decía uno, no sé si era Jonathan, que no sea algo puntual, no sé, que eso puntualmente, como un aniversario, y ya nos olvidamos. No. El tema de la cultura es permanente, porque permanentemente los que conspiran contra la cultura de verdad, ¿no? Y la cultura nacional y los valores, ellos permanentemente están bombardeando en la televisión y por las redes sociales todo tipo de porquería, ¿no? Entonces, como tú señalaban ustedes tres, y también el profesor, finalmente encontramos, Félix, hay hay una gran tradición en este país, una tradición riquísima de la cultura, de tanto nivel de la culinario, todas esas cosas del chenchen, todo eso, todas esas tradiciones nuestras, comenzando incluso por los indígenas, ¿sí? Todo ese tema de la... Bueno, yo pienso que eso como propuesta, que podemos crear una mesa de trabajo, que creo que estarían la misma biblioteca, con el Ministerio de Cultura y los grupos culturales. Y de modo que mucho que se puede hacer y hay un camino, voy a terminar con esto, un camino ya hecho. La tradición, como tú decías, el gobierno de Juan Bosch, la Sinfónica Nacional, los jardines del Palacio Nacional se usaban para que la Sinfónica Nacional pudiera tocar ahí, es decir. Pero además en el Canal 4, los cuentos, tanto de Bosch como de otros autores, Iván García trabajaba en llevarlo a escenificar esos cuentos. Y además comienza la gestión cultural con Duarte. Es decir, la filantrópica y la dramática fue eso, es decir, incluso porque era un trabajo político transformador a través de esos medios. Por eso logramos la independencia. De modo que es mucho lo que hay que hacer, y hay todo un cúmulo de experiencia. Voy a leer la lista grande de lo que se ha hecho, lo que se ha estado haciendo ustedes a nivel del cine, con el apoyo de la ley, que ha sido muy importante para eso. Y entonces todo eso va a contribuir, y como tú señalabas, Héctor, la creación también de los escritores, el caso de Bosch, es decir, que reflejan en sí una expresión de su país, de la identidad, es decir, de la identidad sin ser localista, porque ustedes hablan mucho de la calidad, de eso se trata. En la medida en que tú produces una obra local, es decir, de identidad nacional o regional, pero de calidad, se convierte en universal. Incluso las grandes obras de la literatura y del arte, pensando en el Quijote. ¿Qué es el Quijote? El Quijote lo que narra son las andanzas de Sancho y Don Quijote en La Mancha. La Mancha que yo incluso anduve con Pedro Mire, estuve yendo desde Madrid hacia Granada, entonces cruzamos La Mancha y ahí iba... es algo desértico, una cosa hasta fea, ¿no? Pero el escritor, Cervantes, la convirtió en una obra universal, una obra modélica, ¿no? Las meninas, ¿qué son las meninas en términos del arte? Las meninas,
o la familia de Felipe IV, que es como se llama esa gran obra de Velázquez. ¿Qué son? Presenta la familia real, una familia decadente, por cierto, es decir, totalmente decadente. No, pero Velázquez la transformó en un modelo en términos artísticos universales. Y entonces Las Meninas es la obra cumbre de la literatura, del arte, de la pintura, así, junto con las obras de Goya y eso. Entonces, empieza por ahí, creo que la escuela, Héctor, tú que fuiste profesor, no sé, también tú lo has sido también, profesores, juega también muy importante. De modo que este tema va por la cultura, historia de cultura, los grupos culturales, pero también va por la escuela, fundamentalmente. Y termino con lo de los clubes. Tú dijiste los años 80. No, realmente que tú eres joven, tú eres muy joven. Que aunque ya los cabellos se te han, como a mí, sí, pero hay un hombre joven. No, en los años 70 fue duro. Después de la intervención americana, la resistencia de este país, la juventud, de los grupos, fue a través de los clubes culturales. Y por eso hubo una matanza, 5 jóvenes asesinados del club Héctor J. Díaz, eso está en la historia americana, porque hacían labor cultural. Leonel Fernández se formaron esa gente en Villa Juana, Jimmy Sierra, Mateo, toda esa gente, en los barrios, porque había clubes culturales que hacían un trabajo transformador realmente. Yo creo que hay que volver un poco a esos orígenes. Muy bien. Bueno, con esta intervención de Diomedes, quiero dar las gracias a Héctor, a Jonathan y a Boynayel y a ustedes que nos han acompañado. Esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de la Fundación Juan Bosch y aprovechar para invitarlos a que suban al tercer nivel. Ahí tenemos la exposición sobre el golpe de Estado. Ha sido una colaboración junto al Museo de la Resistencia Dominicana. Así que muchas gracias por estar y buen día.